Y dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y es por eso que es importante instruirnos en la palabra y en lo que está escrito en consejo para nosotros, es instrucción para nosotros y por consecuencia una bendición para nuestros hijos. Hemos estudiado esta cita tan importante que a veces la redecimos, pero no la consideramos la importancia que tiene. En mente, carácter y personalidad dice, ahora como nunca antes, perdón, este es en el tomo 1, ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Así que aquí se nos habla de una verdadera educación, de la ciencia de la verdadera educación. Entonces nosotros hemos visto poco a poco en el estudio del libro de la educación, que ya estamos por terminar, los que empezamos juntos, que hay una falsa educación. Entonces, al identificar la falsa educación, nosotros podemos eliminar de la educación de nuestros hijos o de nuestra propia educación lo que es falso para quedarnos con lo bueno. En mi caso, por ejemplo, yo como adulto también he tenido que dejar mucho de lo que era mi educación porque mucho de eso fue falso, era falso. Entonces, con la luz que tenemos, vemos que hay una verdadera educación. Ahora, pasando esto a mi hijo, igualmente tuve que identificar lo que era falso de lo verdadero y quedarme precisamente con lo verdadero en la educación de mi hijo. Pero la educación comienza ¿con quién? Alguien de que ha estado con nosotros antes. ¿Con quién empieza la educación? Hermana, perdón, me confundí. Hermana Bellaniz. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches. Empieza con Dios y los padres, pero primeramente Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Así que es por eso que los 10 principios de la verdadera educación los hemos compartido y eso no es algo que nos inventamos, ¿verdad? No es algo que nos inventamos, es algo que está escrito, está escrito. Solamente que lo fuimos desglosando poquito a poco con el estudio. Muy bien, vamos entonces a tomar nota. El principio número 1, como dijo la hermana Bellanid, la verdadera educación tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de quién? De Dios. De ahí tenemos que obtener nuestra sabiduría, nadie más que de Dios, el conocimiento de Dios. Y exploramos todo ese principio. El principio número 2, la verdadera educación es la redención, que es lo mismo que salvación. Así que la verdadera educación tiene como trabajo la redención del estudiante. Nosotros también somos estudiantes de Cristo y también nuestros hijos, así que es la redención, ese es su objetivo. Número 3, el principio número 3, vimos que la verdadera educación es aprender de las ilustraciones bíblicas. Nosotros tenemos muchos personajes, parábolas, historias, acontecimientos históricos, profecías. De todo eso nosotros aprendemos y comunicamos a nuestros hijos. En nuestras iglesias, nuestros educadores, en los departamentos, si aprenden de estas ilustraciones bíblicas, la pueden comunicar a los pequeños. Igualmente en nuestras instituciones, academias adventistas, podemos nosotros transferir esa información, aprender y practicar más que nada. Porque a veces aprendemos y aprendamos, pero no lo ponemos en práctica. Así que dentro de este principio está la práctica. El principio número 4, aprender y enseñar del maestro de los maestros. Entonces, ¿quién es nuestro maestro de maestros? Es Jesús, ¿verdad? Entonces, aprendemos de Él para poder enseñar de Él. Así que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Principio número 5. La verdadera educación aprende y enseña del libro ¿de dónde? De la naturaleza. Y eso lo vimos. Y ese libro de la naturaleza fue el primeritito que existió en este mundo. No existía la Biblia.
Así que Adán y Eva estaban al 100% aprendiendo de la naturaleza y el carácter de Dios por medio de la naturaleza, y eso no debió de haber sido quitado de la educación. Nunca. Principio número 6. La verdadera educación tiene la Biblia como libro de texto. Es la base de la educación, en la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios ya existía en el jardín del Edén, pero esa palabra venía de la misma boca de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita, la misma palabra pero escrita, y esa debe de ser la base de la educación de nuestros hijos y nosotros. ¿Ustedes cómo se educan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son los objetivos para sus hijos? ¿Cuáles son sus prioridades para sus hijos? ¿Está la Biblia como la base? ¿Es un libro de texto? ¿O nos vamos a otras teorías, a otros libros, a los clásicos? Y esto es algo difícil, especialmente en el contexto de aquellos padres que no tienen a sus hijos quizá en la academia o no los tienen en casa. Muy bien. Principio número 7, la verdadera educación implementa la cultura física. Y vimos que la cultura física pues es mantener buena salud integral. Lo físico afecta a lo mental y afecta a lo espiritual. Así que es importante que nos mantengamos sanos prácticamente. Implementa la cultura física, el movimiento, no tener a los pequeños rígidos 7 horas en la escuela, estar sentados 2 horas seguidas, 1 hora seguida. Hablamos acerca de que cada año de un niño es un minuto de atención. Si el niño tiene 5 años, su enfoque va a ser de 1 minuto. Si tiene 12, va a ser de 12 minutos. Si el muchacho o la mente del niño está sana y completamente normal. Pero si hay mucha sobreestimulación, entonces en el día o durante la enseñanza del niño, el enfoque va a ser muchísimo menos. Muy bien, principio número 8, la verdadera educación prepara al estudiante en la formación del carácter, que es lo que vimos la segunda parte la semana pasada. Prepara al estudiante en la formación y el desarrollo de su carácter. Se dice que el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo, lo que se van a llevar los niños, ¿verdad? No se van a llevar ni sus videojuegos, ni sus grados, ni cuántos diplomados tuvieron, sino el carácter. Ahí es lo que nosotros tenemos como propósito, que nuestros hijos desarrollen el carácter de Cristo, no el carácter de ellos. Eso es independiente de su personalidad y eso también lo hablamos. Es el carácter de Cristo. Pero para que ellos aprendan esto, pues sí, nosotros tenemos que modelarlo, los padres, ¿verdad? Y los que estén a cargo de su educación. Muy bien, entonces hoy vamos a entrar con el principio número 9, que es la verdadera educación considera la preparación del maestro sustituto. Ahí me faltó una L, añádanla ustedes en sus notas. La verdadera educación, o sea, LVE, considera la preparación del maestro sustituto. No sé cómo le digan en su país, sustituto con B o sustituto. Sin embargo, vemos que la preparación del maestro sustituto es algo que es primordial, que es lo que les digo que es importante que nosotros entendamos. Muy bien, un resumen de lo que vimos la semana pasada rápidamente del principio número 8, que fue del desarrollo del carácter. Hablamos que la vestimenta tiene que ver con el desarrollo del carácter. A veces no lo tomamos en cuenta, pero el espíritu de profecía menciona mucho acerca de la vestimenta de los niños, de las niñas, de los padres, de las madres. El versículo que la hermana G. de Guaire escogió en su escritura de este capítulo, 1 de Timoteo 2:9, dice: se atavían de ropa decorosa, se atavían de ropa decorosa, no indecorosa, decorosa. Hablamos también acerca del sábado, que tiene que ver el sábado con la educación de los niños y tiene que ver todo, porque para que nosotros vayamos el sábado a la iglesia debe de haber una preparación de toda la semana.
porque todo lo que hagamos nosotros en el hogar va a afectar a la iglesia y se va a dar a conocer en la iglesia. Si ustedes practican el culto familiar, si estudian la Biblia, los niños leen su lección, entonces ellos van a ir ya preparados para ir a la iglesia. Así que el ir a la iglesia, no solamente el respeto de que es el día sábado, sino que también es ir a servir al Señor, ir a aprender y aportar lo que ustedes hicieron en la semana con su familia. Así que toda la semana sí tenemos un día de preparación que es el viernes, pero toda la semana nosotros si llevamos una vida en relación y comunión con Dios, la vamos a reflejar el sábado. Por eso es que el sábado también es una herramienta de enseñanza. Vimos también la importancia de la fe y la oración, la confianza en Dios, la seguridad en Dios y cómo esto afecta el carácter de los chicos, cómo va a ayudarles a desarrollar el carácter. Un niño que no confía en Dios, un niño que no tiene los hábitos de orar, no va a desarrollar esa fe que necesita para que ellos tengan seguridad en Dios. Van a buscar esa seguridad cuando llegan a cierta edad, en los amigos, en la novia, en el novio. Van a querer ser como alguien más, pero menos como Cristo. Entonces lo que nosotros queremos es que ellos sigan los pasos de Jesús. También hablamos de la obra de la vida. Todo lo que hagamos acá, pues es para servir. No nada más para tener, no para nuestro propio beneficio, sino para la educación que también vamos a tener en el futuro. Y eso fue la última parte del principio número 8. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, empezamos con el principio número 9, el maestro sustituto. Y si ustedes tienen su libro, ya sea digital o físico, pueden ver que la hermana Elena toma el versículo de Juan 20:21, que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces a él lo envió su Padre para esta tierra, ¿verdad? Y a nosotros también aquí el Señor nos ha enviado a hacer algún cometido. Y en este caso de la educación, educar a nuestros hijos. Ese debe de ser nuestro cometido. Nuestra labor principal misionera, lo he dicho en otros cursos, no porque yo lo diga, sino porque está escrito, nuestro campo misionero número 1 debe de ser la familia, no la iglesia. Y a veces nosotros nos enfocamos mucho en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia, pero en realidad no estamos haciendo nuestra labor misionera en el hogar. Entonces siempre recuerden que lo que empieza en el hogar tiene que tener una continuidad en la iglesia, trabajar juntos, pero no dejar a la familia descuidada por cumplir con tantas cosas que a veces hacemos en la iglesia, que a mí me ha pasado. Muy bien, la preparación necesaria. Hay otro versículo, que creo que es el capítulo 32, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces aquí el versículo que la hermana G. de White también escogió para este capítulo nos está diciendo que nosotros como padres o educadores tenemos que presentarnos como con diligencia. Con diligencia. ¿Qué significa ser diligentes? Alguien que prenda su micrófono, levante su mano, yo espero. ¿Qué significa para ustedes ser diligentes? Hermana Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Ser diligente para mí es aquella persona que se ocupa, que está, no tarda, sino que pone empeño en aquello que quiere realizar. Muy bien, muchas gracias y mucho gusto, hermana Blanca. Sí, esa es una parte muy importante, que le echa ganas en algo que quiere hacer y que pone empeño, ¿verdad? No lo deja pasar así, o sabe que lo tiene que hacer y lo deja al rato lo hago y no, nunca lo hago.
Muy bien. Y luego dice presentarse a Dios aprobado. Así que nosotros necesitamos una aprobación de parte de Dios. ¿Las cosas que hacemos están aprobadas por Dios o no? En la educación de nuestros hijos, ¿lo está aprobando Dios o no? ¿Cómo sabemos si Dios lo está aprobando o no? O si eso está aprobado por Dios. Mis metodologías de enseñanza con mis hijos o mis estudiantes o la escuela o la academia, en iglesia, esas metodologías o la manera en que yo enseño, ¿está aprobada por Dios o no? Y eso a veces no nos lo preguntamos porque uno de corazón quiere servir, uno de corazón quiere enseñar a nuestros hijos, pero a veces no sabemos si lo que estamos haciendo está aprobado por Dios o no. ¿Y cómo vamos a saber que está aprobado por Dios o no? No podemos decir que no tenemos indicaciones, porque sí las tenemos. Y la tenemos la Biblia principalmente y tenemos la ilustración más en el contexto de nuestro tiempo por medio de la hermana G. de White. Y en estos 10 principios de la verdadera educación ustedes lo encuentran todo, prácticamente es su guía. Muy bien, entonces hablamos de que el primer maestro del pequeño cristiano, niño cristiano, debe de ser, o de cualquier niño, debe de ser los padres. Pero el capítulo les hace un énfasis principal en la madre. Dice, el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ella se concentra una gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Así que la madre tiene un papel bien importante en un periodo de tiempo. ¿Y qué periodo de tiempo es ese? En el donde hay más desarrollo y sensibilidad. ¿De cuántos años a los cuántos años podemos decir que es este periodo de tiempo donde la madre tiene que estar presente e involucrada en la educación de sus hijos? ¿Alguien tiene una idea de qué edad, de 0 a qué? Pueden prender su micrófono porque de repente se me desaparece. Hermana Bellanit, ahora sí la vi. La primera infancia, eh, pues aquí es de 0 a 5, pero dice que da hasta los 7, 8 años, que se solidifican los hábitos y el carácter de la toma de decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, hay en algunos países se maneja primera infancia, segunda infancia, pero en realidad es la infancia completa, ¿ok? La infancia completa es donde la mamá tiene que estar presente. A ella se da en primer lugar la oportunidad de amoldar su carácter para bien o para mal. Ella debería apreciar el valor de esa oportunidad y más que cualquier otro maestro debería estar preparada para usarla de la mejor manera posible. Entonces, ¿la madre tiene que prepararse? Sí. ¿Todas fuimos preparadas? No. Unas estábamos muy mal, ¿no? Pero por la gracia del Señor encontramos nosotros sabiduría y el Señor nos capacita cuando lo buscamos a Él. Muy bien. Escuché un comentario. ¿Alguien quería hacer algún comentario antes de seguir? Sí, hermana Bellani. Pues, o sea, me llamó mucho la atención, o sea, de la preparación, que, o sea, tomarla con mucha responsabilidad y que llama a mí que la lectura que es algo sagrado. Al ser sagrado le tomamos la responsabilidad necesaria y tiene que haber saberes previos. Uno pensaba, bueno, me voy a preparar para tener un bebé, quiero tener un bebé. Uno consultaba, pero aquí está, digamos, un portafolio amplio que debemos saber antes de que tanto el padre como la madre debe tener, saber las leyes del desarrollo mental, moral, lo físico, la fisiología, la higiene, las leyes que rigen la herencia. Uno a veces no tiene en cuenta cuál es la herencia que uno heredó y qué le va a dar a los hijos, ¿sí? La salud, el vestido, el ejercicio, cómo tratar las enfermedades. Esto me dejó mm,
uno dice, wow, todo lo que tiene que uno tener antes de, y yo fui después de, y empecé a investigar todo esto. Sí. Sí, yo me identifico con usted porque yo hasta le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué tú no me leíste los libros de Elena G. de White? Porque me pude haber ahorrado lágrimas, muchísimas lágrimas, si yo si por lo menos los hubiéramos leído. Si leíamos, por ejemplo, partes como Profetas y Reyes, pero los libros de la educación, nunca los leímos. Eso lo leí ya cuando estaba mi bebé muy pequeñito, ¿no? Y es cuando yo dije, wow, esto no es lo que estoy haciendo no es lo que el Señor me está pidiendo que haga. Y es cuando decidimos, no lo está probando, esto no está probado por Dios, no viene de Dios. Y es cuando uno empieza a pensar, a estudiar y a capacitarse. Y entra un hambre de capacitación. Yo no sé si alguna vez vayan a pasar ustedes por eso, o están pasando por eso, pero entra un hambre de saber y saber y saber. Yo me pasaba noches enteras leyendo porque una cosa me llevaba a otra y otra cosa, y yo decía, wow. Entonces, el que sabe mi historia sabe por dónde pasó todo, ¿no? Pero es desaprender la falsa educación y adoptar la verdadera educación. Muchas gracias, hermana. Acá hay otra cita que encontré yo muy interesante y los que leyeron y tuvieron parte de ver los dos capítulos pueden levantar su mano si tienen algún comentario al respecto, pero en el mismo capítulo hay esta cita que dice, pueden poseer cualidades que les permitan actuar bien en los negocios, y esto hablando de los padres, ¿no? O los educadores. Pueden poseer cualidades que les permitan actuar bien en los negocios o brillar en sociedad. Pueden haber hecho progresos en la literatura y en la ciencia, pero saben poco de la educación de un niño. Y esto es la realidad que nos pasa a muchos profesionistas. Generalmente muchos profesionistas, incluyendo educadores, incluyendo personas que han ido a la escuela para ser maestros, yo para eso fui a la escuela, pero podemos saber mucho, podemos tomar los exámenes bien, pero poco sabemos de la educación de un niño, de lo que es educar a un niño. Eh, Muy bien. Ahora, sobre los padres, si alguien preguntó en el chat de cuál es la infancia, bueno, dependiendo de los países, el gobierno tiene sus estándares o sus propias edades, pero por ejemplo, está la primera infancia de los 0 a 5, la segunda infancia de los 6 a 10. Elena G. de White en el libro de La conducción del niño dice que los únicos padres de los niños deberían de ser ellos hasta la edad de 8 a 10 años. Entonces la infancia abarcaba ante lo que ella está escribiendo prácticamente de los 0 a los 10 años en esa época. Pero ante la realidad en la que nosotros estamos viviendo y toda la exposición que tienen nuestros hijos a todo, yo ahora mi recomendación es que la alarguen hasta los 12, porque también existe una educación formal y una educación informal. En el libro de la educación cristiana, no el de la educación, en el libro de la educación cristiana, Elena G. de White habla de la educación formal y de la educación informal. La educación informal es de los 0 a los 9 años o 10 años, y la formal ya empezaría de los 9 en adelante. ¿Okay? Lo formal es lo más estructural, lo más académico, ya llevarlos a la escuela si fuera necesario, etcétera. Y lo informal no significa que no estén aprendiendo, sí están aprendiendo, pero informalmente, con las cosas de la vida. Que ya hablamos acerca de eso, la naturaleza, ayudar en casa, el culto familiar, el servir en iglesia, leer apropiadamente, la palabra de Dios, etcétera. Muy bien. Entonces, sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior. Así que la educación no acabamos y decimos, ya llegamos a la educación formal y ya. Aquí también nos está diciendo, como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. El Ser Infinito consideró tan importante la obra de la educación que desde su trono envió mensajeros para que respondieran la pregunta de una futura madre.
¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes esto? ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Pues todo está en el libro de la educación. Todo. E instruir a un padre en cuanto a la educación de un hijo prometido. También la instrucción de cómo y qué hacer está en su palabra. Solamente que nosotros no lo habíamos leído. La educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente el trabajo de los padres y estos reciban una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad bien grande en la educación. No es tener hijos y llevarlos al preescolar, al kinder, a la guardería, no sé cómo se llama en otros países, porque eso no fue. Y hay unas palabras bien duras en otros libros de la hermana G. de White que dice que los padres, si no iban a cuidar a sus hijos, mejor no hubieran tenido hijos. Así, prácticamente lo dice. Así que nuestra responsabilidad es muy grande. ¿Alguien más quiere añadir algo con respecto a sus lecturas ante lo que acabo de decir? ¿O continúo? Ok, continúo entonces. Una educación amplia. El maestro debe tener una educación más amplia que la que se obtiene por medio del estudio de los libros. Ya dijimos que podemos ser muy inteligentes, que podemos conocer mucha teoría, pero la educación tiene que ir más allá. Nuestra educación tiene que ir más allá. A los que quieran hacer enseñanza en casa, el maestro va a ser ustedes. Al que ya está haciendo enseñanza en casa, el maestro van a ser ustedes. Ahora, si su hijo va a la academia o va a la escuela pública, pues el maestro es el maestro allá, ¿no es cierto? Entonces, cualquier maestro, especialmente si es adventista, cristiano adventista y temeroso del Señor, entonces su educación tiene que ir más allá, más amplia de lo que son los libros y lo académico. Tiene que poseer no solo fuerza, sino amplitud de mente. No tan solo un alma íntegra, sino también un gran corazón. Entonces hay que dar el corazón. Hay que dar el corazón. La experiencia en la vida práctica del maestro, hablando del maestro, es indispensable. ¿Qué es la vida práctica? La que se lleva a cabo todos los días. Lo Y que hacemos que todos los días. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Bellanid. El diario vivir, las acciones, el cómo nos levantamos, cómo comemos, cómo vamos, o sea, el actuar día a día, la rutina, podemos llamarlo así, la rutina de cada día. Muy bien. Y aquí nos está diciendo que eso debe ser práctico, ¿correcto? Porque hay muchos que se pueden levantar todas las mañanas y estar en el computador y en los libros por 7 u 8 horas. En ese caso, muchos son nuestros hijos. ¿Eso es práctico? No. Es vivir, es una rutina, pero no es práctica. No es práctica. Entonces, el llamado al maestro o al educador de nuestros hijos que tenga experiencia en la vida práctica. El orden, la prolijidad, la puntualidad, el dominio propio, el genio alegre, la invariabilidad de disposición, la abnegación, la integridad y la cortesía son cualidades esenciales. Así que aparte de todo lo que ellos hagan o nosotros hagamos, tenemos que tener en cuenta todo esto, todas estas características que nos van a ayudar a educar o les va a ayudar a los maestros de nuestros hijos a complementar la educación que nosotros les demos. Puesto que en su tarea la calidad es tanto más importante que la cantidad. La calidad es más importante que la cantidad. Debe evitar el exceso de trabajo.
el tratar de hacer demasiadas cosas, el aceptar otras responsabilidades que lo incapacitan para su trabajo y el dedicarse a los entretenimientos y actividades sociales más agotadoras que restauradoras. Así que en pocas palabras, el educador debe de cuidarse y llevar una vida templada, temperante, para que pueda cumplir su función como educador. Nosotros no sabemos la vida de los maestros de las escuelas, ¿verdad? No conocemos sus vidas, ni en las academias tampoco, ¿verdad? En nuestro hogar, incluyéndolo a nosotros, nos llenamos de tantas cosas que hacer que ya cuando queremos educar a nuestros hijos ya no tenemos ganas, ya estamos cansados, ya estamos de mal humor. Entonces nosotros como padres tenemos que buscar un balance. ¿Alguien tiene algo que añadir al respecto? Sí, hermana. Eso me hizo reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, por ejemplo, yo que soy docente y he estado en el colegio de la iglesia, uno se da cuenta de por qué tantos maestros irritables, de mal humor, depresivos. Hasta ahorita caigo en cuenta, y hasta yo misma caía en esa situación por tantas cosas, o sea, hacíamos muchas cosas y en la iglesia también. Entonces, uno dice, pero ¿por qué? Uy, ¿por qué hablo así? Uy, ¿por qué miro así? ¿Por qué contesto así? Y uno dice, porque tengo demasiadas actividades que no debería. Sí, Eso me tocó a mí personalmente. A mí es este pedacito. Decía, sí, ya entiendo por qué. sí, es que uno está sobrecargado. Entonces sobrecargan las emociones, se sobrecarga el ambiente del hogar y hasta nuestro salón, en nuestra aula de clases también. Así que, y lo llevamos el sábado a la iglesia, me paso. Entonces, es una cadenita que tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Práctica de los principios. Disculpen, aquí se me quedaron las letras pegadas. En toda actividad, el maestro ha de practicar escrupulosamente los principios relativos a la salud. Hablando de salud, es importante vivir con una vida equilibrada. No solamente debe hacerlo por causa de la relación que esto tiene con su propia utilidad, sino también por causa de su influencia sobre los alumnos, que es lo que acaba de decir la hermana, ¿verdad? Así como nosotros nos sentimos, es como lo vamos a expresar con los chicos. Quizá no explotemos, pero nuestras palabras van a ser más bruscas, más frías. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de sentarnos, habla acerca de cómo nos sentimos. Y eso se refleja. Si ustedes se sientan con las manos así, están dando como una barrera ante la persona que está enfrente. Le están bloqueando, como que no les importa. Ese es el lenguaje corporal. Si empiezan a mover las piernas y los niños les están hablando, pues ya están ustedes demostrando que tienen ansiedad, que no les importa mucho lo que ellos están diciendo, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no? Del mensaje corporal también. Luego dice, necesitas ser sobrio en todas las cosas. Un ejemplo en el régimen, por ejemplo, en el régimen alimentario, el vestido, el trabajo y la recreación. Y ya hablamos acerca de cuánta influencia puede tener todo esto, ¿verdad? De nosotros principios, la comida, cómo va a afectar mi carácter, mi espiritualidad, lo que como. Lo que comí en el desayuno, de paso les digo, lo que coman en su desayuno les va a afectar para todo el resto del día. ¿Ok? Lo que coman es lo que les va a afectar. Así que si tratan de comer un poco de proteína en la mañana, más que el resto del día, es mejor, porque eso les va a ayudar también con su manera de sentirse. El vestido habla de su carácter y también es parte de nuestro desarrollo del carácter. El trabajo y la recreación. Hablamos que hay una diferencia entre la recreación y la diversión. Como hijos de Dios, ¿qué se espera de nosotros? ¿Diversión o recreación? Recreación, profesora Tania. Recreación. La recreación te brinda oportunidades de estar juntos con tu familia,
te brinda un acercamiento con Dios y la diversión te aleja de la familia y de Dios. Así que piensen en qué actividades tienen ustedes como recreación y lo confunden con diversión o viceversa y ver qué es lo que los aleja de Dios y de su familia. Entonces ahí hay que analizar. Las oportunidades de un maestro pueden haber sido limitadas. Muchos de nosotros quizá no tuvimos muchas oportunidades dentro de nuestra vida, en nuestra infancia, tuvimos limitaciones como estudiantes, quizá no todos terminaron una carrera y eso no debe a ustedes impedirles y decir yo no puedo enseñar a mi hijo. Eso ya lo hemos visto también. Así que las oportunidades de un maestro puede haber sido limitadas de modo que no haya logrado acumular tantos conocimientos como hubiera querido. Sin embargo, si sabe incursionar en el interior de la naturaleza humana, si siente amor sincero por su trabajo, si aprecia su magnitud y está decidido a mejorar, si está dispuesto a trabajar afanosa y perseveradamente, comprenderá las necesidades de los alumnos y mediante su espíritu comprensivo y progresista despertará en aquellos el deseo de seguirlo mientras trata de guiarlos por el camino ascendente. Así que aquí un maestro que da el corazón, ¿verdad? Y un maestro que entiende el interior del ser humano y de la naturaleza humana, y para eso es importante entender el cerebro, cómo se comportan los niños, entender cómo funciona el cuerpo humano. Por eso es que la hermana G. de White en el libro de Consejos de la Salud dice que una de las primeras cosas, aparte de muchas, pero una de las primeras cosas que debe hacer una madre es conocer acerca del cuerpo humano, ¿ok? Para poder educar a sus hijos. No es que va a ser doctora, no enfermera, pero sí debe de conocer el cuerpo humano y su funcionamiento. Y un maestro igualmente, sobre todo las mentes. El libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, habla acerca de eso, que es importante que las personas que van a lidiar con niños y jóvenes, es importante que conozcan cómo trabaja la mente, cómo trabaja el cerebro. Así que ahí está el consejo, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algo que agregar hasta este punto? Sí, hermana Blanca y luego la hermana Bellani. Bien, gracias. Sí, justamente en el párrafo, 2 párrafos anteriores a que usted leyó, nos habla de que el maestro debe ser apto para su trabajo. Y acá justamente habla de que si el maestro quiere tener esa confianza y conquistar el respeto de sus alumnos, tiene que saber manejar la mente de ellos, saber cómo enseñar. Y siempre acá habla de que no importa cuánta sabiduría tenga o cuántos títulos o cuánto haya estudiado, si no consigue esto, esta confianza y el respeto de sus alumnos, no vale nada lo otro. Correcto, tiene que estar apto. Apto es la palabra, ¿verdad? Hermana Bellanit. Me llama mucho la atención este capítulo. Digo, qué tan bueno que lo tuvieran en cuenta aquellas instituciones, el rector cuando va a contratar los maestros. De que les dijera, ustedes han leído el capítulo, o sea, me deja atónito, o sea, de la responsabilidad que tiene y que, o sea, no es cualquier cosa manejar las mentes de aquellos jóvenes o niños. O sea, podemos ser de beneficio para ellos o de maldición. O sea, a mí me encanta esto porque yo digo, le puedo llegar a muchos niños y mostrarles el camino de la salvación o lastimosamente, sí. Me llamó también mucho la atención que dice que para contrarrestar toda esta irritación, toda esta situación negativa del maestro, le invita a que vaya al aire libre, respire y el trabajo útil. Que eso que hace, como está trabajando, como se llena de aire, de la naturaleza, le motiva a los estudiantes el trabajo útil. Y entonces ellos ven que el maestro lo hace, entonces ellos se motivan también y también cambian esas mentes que de pronto están cargadas, que vienen de sus hogares cargados o que están cargados en casa, les ayuda. Esto me llamó mucho la atención y me deja pensando. Y gracias, hermana, porque el Señor la está utilizando.
Gracias. Ay, hermana, muchas gracias. Pues a mí me tocó todo esto. Ustedes saben mi historia, yo pues soy maestra profesionalmente, ¿no? Por años hasta que terminé el doctorado y estuve en las tres áreas, en la pública, en la adventista y ahora en enseñanza en casa. Y es un proceso y hay cosas que uno dice, eh, ¿por qué algunos directores no han leído el libro de la educación? O los maestros en las academias no han leído ni una vez en su vida, ni siquiera un capítulo. Pero yo estuve ahí también, ¿verdad? Hasta que lo leímos, pero sí, les digo que este capítulo es como para decirle a un rector, a un maestro de escuela sabática, al director de escuela sabática, mira lo que se espera de nuestros maestros para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros muchachos en nuestra iglesia. Y sí, efectivamente es bien importante. Y si nos sentimos mal, que no podemos, como dije anteriormente, entonces ¿a quién vamos? ¿Verdad? Por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que buscar al consejero de consejeros, que es nuestro Señor. Cuanto más profundo sea el sentido de responsabilidad y más ferviente el esfuerzo del maestro por perfeccionarse, más claramente percibirá y más profundamente lamentará los defectos que le impiden ser más útil, que es a donde muchos de nosotros quizá hemos estado, que no nos hemos sentido muy útiles o que estamos capacitados. Pero al analizarnos de nuestra imperfección o lo que nos hace falta, entonces vamos al Señor. Al contemplar la magnitud de su obra, sus dificultades y posibilidades, con frecuencia su corazón exclamará: ¿quién es suficiente para estas cosas? Amados maestros, cuando consideréis vuestra necesidad de fuerza y dirección, necesidad que ninguna fuente humana puede cumplir, os ruego que penséis en las promesas de aquel que es un maravilloso consejero. Él nos ha dado promesas, ¿verdad? Ven a mí, denme sus cargas, búsquenme, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros solamente tenemos que abrir. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Se llama la cooperación. Es el capítulo 33. Somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25, y ese es el versículo con que la hermana G. de Way empieza esta sección. Y dentro de esto del maestro sustituto, ya vemos que el maestro sustituto es el padre y el maestro, ¿verdad? El educador en alguna institución o en iglesia. Y tienen que estar capacitados. Ahora, dentro de nuestra enseñanza de la verdadera educación, también hay que haber cooperación. Dice el versículo, somos miembros los unos de los otros, o sea, nos ayudamos unos a otros. Si estamos en la enseñanza en casa, nos ayudamos unos a otros. Si estamos en el aula de clases, también debe de haber ayuda de unos a otros. Y para empezar, la frase clave que yo escogí fue complementación educativa. Si están nuestros hijos en la academia o en alguna otra institución, debe de ser una complementación de lo que nosotros enseñamos en casa. Por eso deben de trabajar juntos. Por eso es que se fundaron las academias. Porque nos pasó igual que el pueblo de Israel. Estábamos incapacitados para enseñar a nuestros hijos y se instituyeron las escuelas de los profetas, que varían mucho de lo que tenemos ahora, pero se fundaron las escuelas y las academias adventistas para que fuera una complementación de la educación en casa o una ayuda para aquellos padres que estaban incapacitados para educar a sus hijos. Pero de repente todos nos incapacitamos y ya nadie enseña a nuestros hijos más que todos menos nosotros. Cuando debió de haber sido trabajo de trabajar uno con uno, una relación. En la formación del carácter, ninguna influencia cuenta tanto como la del hogar. La obra del maestro debería complementar la de los padres, pero no ocupar su lugar, nunca tomar su lugar. En todo lo que se refiere al bienestar del niño, los padres y maestros deberían esforzarse por cooperar. Así que la cooperación no solamente es que los niños cooperen en su salón de clases o en nuestro hogar, sino que nosotros trabajamos con los maestros si es que ellos van a la escuela, ¿verdad?
En todo lo que se refiere al bienestar del niño, los padres y maestros deberían esforzarse entonces en cooperar. El maestro coopera con el padre y el padre coopera con el maestro. Cosas que muy pocas veces se ven. Es más, los padres tienen una defensiva, yo pago la escuela y se hace lo que yo digo. Eso pasa mucho en las instituciones de paga. Los maestros también no tienen mucha voz ni voto, porque en realidad el que paga pues es el maestro y de ahí viene el padre y de ahí viene su salario. Y los maestros pues a su misma vez también tienen una barrera, porque no pueden, se sienten atados de manos y no pueden tener influencia. ¿Ok? Así que se ha perdido eso. Muchos padres cuyos hijos han sido echados a perder por la complacencia dejan al maestro la desagradable tarea de reparar las consecuencias de su descuido y luego con su proceder influyen para que su tarea sea casi desesperada. Así que el maestro se siente atado de manos, no puede hacer nada, no puede cooperar. Su crítica y su censura de la administración de la escuela fomentan la insubordinación de los niños y los apoyan en sus malos hábitos. Entonces, cuando los padres prácticamente no toman en cuenta el papel del educador en la escuela, entonces los niños lo saben y le pierden el respeto al maestro. Mi papá dijo esto del maestro, mi mamá dijo esto del maestro. Claro que nuestras instituciones no son perfectas, ni nuestros maestros son perfectos, por eso debe de haber una comunicación, pero no existe la comunicación. Es muy raro que exista, no digo 100%, pero es muy raro que exista la comunicación y eso se ha perdido desde lo que es la dirección de la escuela, porque la dirección de la escuela no sabe cuáles son las expectativas de lo que es una educación cristiana, no se lo comunican a los maestros ni la conocen. Y a veces ni los padres, entonces todo mundo está por todos lados menos donde tiene que estar en las cosas en cuanto a la educación. Entonces es un problema muy fuerte los que han trabajado alguna vez así. Ahora, muchos de nuestros maestros tampoco no estábamos capacitados en lo que es la educación verdadera cristiana. Y también quizá teníamos metodologías que no teníamos que utilizar en nuestros salones y los padres tampoco se daban cuenta. Entonces ahora en día hay libros que no deberían de leerse en nuestras instituciones, como de brujería, magia, hechicería, todo eso. Y hay padres que sí se han levantado y han hablado con los maestros, pero los maestros, como no saben nada de la verdadera educación, pues no se puede hacer nada, ni el director tampoco, pues se quedan así las cosas y ustedes están pagando una colegiatura y una enseñanza falsa. Muy bien, no voy a poder terminar el capítulo 9, el principio número 9, pero voy a empezamos a las 5:15, tenemos unos minutitos más. Entonces vemos que la educación debe, en cuanto a la educación de aquellos que ya van a la escuela formalmente, ¿verdad? Los niños que van a la escuela formalmente, debe haber una relación hogar-escuela. Al interesarse en la educación del hogar, el maestro imparte un doble beneficio. Muchos padres entregados de lleno al trabajo y las ocupaciones pierden de vista sus oportunidades para influir positivamente en la vida de sus hijos. El maestro puede hacer mucho para despertar en los padres el sentimiento de sus posibilidades y privilegios. Así que un buen maestro capacitado cristiano puede influir, sí. El problema es que son muy pocos. En la educación que reciben los jóvenes en el hogar, el principio de la cooperación es valiosísimo. Ahora vamos con los hijos. ¿Cómo cooperan los hijos? Desde los primeros años debería hacerse sentir a los niños que son una parte de la empresa, de la casa. Hasta los más pequeños hay que enseñarles a compartir el trabajo diario y hacerles sentir que su ayuda es necesaria y apreciada. Y eso es algo que alguien habían puesto en el chat. La hermana Yari puso que el trabajo del hogar, los quehaceres del hogar son importantes para eso y precisamente ellos deben de estar cooperando en el hogar con todas estas actividades, cooperar con mamá y cooperar con papá. Y hablando de esas responsabilidades, pues pueden ser pequeñas,
pueden ser grandes dependiendo de su edad. Los mayores deberían ser los ayudantes de sus padres y participar en sus planes, responsabilidades y preocupaciones. Dediquen tiempo los padres a la enseñanza de sus hijos. Háganles ver que aprecian su ayuda, desean su confianza y se gozan en su compañía, y los niños no serán tardos en responder. Así que si nosotros les ayudamos a que ellos tengan sus deberes en el hogar desde que son pequeños, no lo van a ver como un trabajo pesado ni perezoso y que digan, ay, otra vez tengo que hacer esto, ay, pero ¿por qué tengo que hacer? Lo ven como un castigo, cuando es una bendición. Entonces hay que enseñarles que es una bendición lo que tienen. Y ya cuando tienen esos hábitos, lo van a hacer, lo van a hacer. Así que esas responsabilidades son importantes. Y si tienen hijos más grandes, pues les van a ayudar con los pequeños. Y los pequeños generalmente quieren ser como los más grandes. Entonces van a hacer una ayuda mutua. Y eso, si ustedes están en el aula de clases, igualmente se puede incorporar. Muy bien, vamos con la última sección, la disciplina, que es lo que más los papás batallan ahora en día. Dice 2 de Timoteo 4:2, redarguye, reprende, exhorta con toda, ¿qué dice aquí? Con toda impaciencia, ¿no? Con toda la impaciencia del mundo, exhorta, reprende y redarguye. Dice con toda paciencia y doctrina, o sea, y doctrina se está refiriendo al conocimiento, a los principios, en nuestro caso cristianos. Cuando se les va a exhortar a los niños, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Estoy hablando con un escrito está? ¿O es que los niños sepan que lo que nosotros estamos haciendo no viene de nosotros, sino de Dios? Y enseñárselos por la palabra, pero también con nuestros hechos. Porque si nosotros les estamos hablando con doctrina, y por ejemplo, dice, tengan paciencia, el versículo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, pero nosotros le estamos gritando, les estamos dando, los estamos redarguyendo y reprendiendo correctamente. No, estamos hablándoles de paciencia, pero no la tenemos la paciencia. Les estamos gritando, a cada rato los criticamos, los vigilamos, los presionamos. Entonces hay que encontrar un balance. Muy bien, y para encontrar ese balance, pues hay primeras lecciones que los niños tienen que aprender. Y una de ellas es la obediencia. La obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes de que tenga edad suficiente para razonar. Y hay muchos que dicen que los niños no pueden obedecer hasta que razonan. Pero en realidad se les debe de enseñar antes de que razonen o por qué tienen que obedecer. Cuando a los niños se les enseña a obedecer, ya cuando entra la edad de razonamiento van a entender por qué tienen que obedecer. Pero antes ya aprendieron a obedecer a mamá y a papá. Y ya cuando llega el tiempo de cuestionarse, pero ¿por qué me está mandando mi mamá y mi papá o tengo que hacer esto? Entonces ya van a entender ellos por qué. Y ahí es donde viene el raciocinio después, el entendimiento y la plática con los niños. El hábito de obedecer, hablando de la obediencia, el hábito debería establecerse mediante un esfuerzo suave y persistente. ¿Qué es la persistencia? No darse por vencido, no bajen la guardia, hagan hábitos todos los días, hagan hábitos. Si ahorita no tienen buenos hábitos sus hijos, vean cuál es el más importante que deben de tener. Si es el de la obediencia, olvídense de todo lo demás y empiecen con la obediencia. En 25 a 30 días ustedes hacen un hábito, ¿ok? Entonces, los malos hábitos, lastimosamente, son los que más se quedan marcados en la mente, pero los pueden eliminar. Si tienen 10 hábitos malos, empiecen con un hábito bueno hasta que lo tengan en 30 días y entonces trabajan en otro, y así, uno por uno. De ese modo se puedan evitar esos conflictos posteriores entre la voluntad y la autoridad que tanto influyen para crear desapego y amargura hacia los padres y maestros, porque esto también se va a ver cuando ellos vayan a la escuela, la desobediencia. Y que dice aquí, y con demasiada frecuencia resistencia a la autoridad humana y divina. Y es que el problema con la desobediencia es que también van a resistir lo más importante, que es la autoridad divina. ¿Queremos que nuestros hijos resistan la autoridad divina? No, ¿verdad?
La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debe ser distinta de la que se implica para domar a un animal, porque a veces también queremos enseñar a nuestros hijos la obediencia como si fueran animalitos, y no son animalitos, ¿verdad? Al animal solamente se le enseña sumisión a su amo. Para él, el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos meros autómatas, o sea, unos robots, pero no saben no están obedeciendo correctamente. Se les está entrenando nada más como a unos perritos. ¿Qué hacemos con los perritos? Haz esto y te voy a dar una galletita, ¿verdad? De perrito. Y tristemente así no es como deberíamos de entrenar a nuestros hijos. Yo creo que sí lo hacemos muchas veces. Cómete tus frutas y verduras y te doy una galletita o te doy un pedacito de pastel. Entonces ahí estamos dando un mal mensaje. Por eso es importante que lo que dice aquí arriba, que las primeras lecciones de obediencia tienen que estar antes del razonamiento, porque una vez que ya tienen esos malos hábitos de desobediencia, después es bien difícil de quitarlos. La voluntad debe de ser sometida a Dios y los niños también se les debe de ser no voluntariosos, pero usar la voluntad de manera positiva. Todo niño debe comprender la verdadera fuerza de la voluntad, no ser voluntariosos, sino usar la fuerza de la voluntad, que es diferente. Se le tiene que hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad, ahora vamos a ver qué es la voluntad, de acuerdo al libro. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de la decisión o elección. Eso es la voluntad. El poder que ellos tienen, que Dios les dio de decisión y elección. ¿Qué voy a elegir hoy? ¿Comer esto o lo otro? Ahí está la voluntad. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. ¿Qué dice aquí? Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. Ahora, ¿cuándo empiezan los niños a razonar? ¿Qué dijimos acá? Que a los niños se les tiene que enseñar la obediencia antes de razonar. Entonces hay un momento en que los niños todavía no razonan. Si alguien sabe, lo puede escribir en el chat y yo lo leo para que pueda seguir avanzando. O si tiene alguna idea o una opinión, escríbanlo en el chat. El educador sabio, al tratar con sus alumnos, procurará estimular la confianza y fortalecer el sentido del honor. La confianza, ahora vamos a hablar de la confianza. La confianza que se tiene en los jóvenes y los niños los beneficia. Ellos saben cuando nosotros no les tenemos confianza, ¿ok? Entonces, un maestro que está enseñando a nosotros como padres, tenemos que enseñarles que tenemos confianza en ellos. Muchos, hasta entre los pequeños, poseen un elevado concepto del honor. Todos desean ser tratados con confianza y respeto y tienen derecho a ello. Entonces recuerden lo que dice el versículo, paciencia, ¿verdad? Paciencia. Nosotros también tenemos que darles ese grado de confianza a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, de que ellos son capaces de hacer las cosas. Cuando nosotros no confiamos o les enseñamos desconfianza, entonces ellos empiezan a sentir mucho menos, se empiezan a sentir que no son lo suficiente buenos, lo suficientemente fuertes como para llevar a cabo las tareas que se les están pidiendo. Entonces aquí vimos dos palabras muy importantes, la voluntad, que es el poder que Dios les ha dado de decisión y elección, que ellos puedan llevarlo a cabo con sabiduría. Y la otra es la confianza. Cuando nosotros desarrollamos esa confianza en ellos y ellos lo saben, ellos pueden confiar en nosotros, es recíproco, ¿no es cierto? Y por ende y por resultado, disculpen, se me está bajando la batería, ellos también van a desarrollar una confianza en Dios. Es lo que queremos, que ellos tengan confianza en Dios, que confíen en Él. Pero si nosotros tenemos desconfianza, manifestamos desconfianza, ellos también van a desconfiar de nosotros y por consecuencia en Dios. Entonces es importante ahora, vamos a pasar a esta última parte, que se nos dice pedir y no ordenar. Hay muchas veces que nosotros ordenamos y parecemos soldados.
Según el principio, es mejor pedir que ordenar. ¿Podrías hacer esto, por favor? ¿Podrías ir aquí? ¿Podrías ir allá? En lugar de decir, ve allá, ven acá, ve para allá, corta esto, corta lo otro. ¿Ven la diferencia? En pedir estamos haciendo una pregunta y en ordenar no. Así se da oportunidad a la persona a quien uno se dirige de mostrarse fiel a los principios justos. Su obediencia es más bien resultado de su propia decisión que de la obligación. Entonces ya cuando los niños llegan a su etapa de razonamiento, que ya es donde pueden emplear más lo que es la voluntad y la confianza, entonces aquí vemos otra etapa de la obediencia. Ellos ya están obedeciendo como resultado de una decisión. Ya no es como cuando no tenían raciocinio, ¿verdad? Ahora ya tienen más raciocinio y están obedeciendo porque ellos escogen obedecer. En todo lo posible, las reglas que rigen en el aula deberían representar la voz de la escuela. Es necesario presentar de tal modo al alumno todo principio implícito en ellas que se convenza de su justicia. De ese modo se sentirá responsable de que se obedezcan las leyes que él mismo ayudó a formular. Y a esto se está refiriendo a que también los niños, nosotros como padres ponemos nuestras propias reglas y a veces ni las seguimos y queremos que los niños las sigan. También es importante que en el hogar o en su aula de clase le den ustedes ese voto de confianza a los chicos y que ellos también formulen sus propias reglas del hogar o de su salón o de su recámara. Si ustedes les dan a sus hijos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esta es mi recámara o mi espacio y estas son mis reglas. A ver, hijo, ¿cuáles son las reglas para tu recámara? ¿Cómo debe uno de estar en tu recámara? ¿Con zapatos, sin zapatos? Cierro la puerta, no la cierro, darles ese voto de confianza a los niños. Y si no tienen reglas en el hogar, es el momento que las tengamos. Hace tiempo, antes de conocer acerca de la verdadera educación, estábamos hablando de las reglas del hogar. Yo tenía las mías, pero no las teníamos como familia. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿qué regla tienes tú para el niño? Y no me pudo decir nada porque no tenía ninguna. No tenía ninguna. Así que es bien importante que tengamos como familia nuestras reglas del hogar y tener esa tolerancia, esa no tolerancia a la desobediencia. Por eso es que el espíritu de profecía dice que se le tiene que enseñar la enseñanza a los niños, la obediencia a los niños desde cero, desde cero. Hay que explicar que el gobierno de Dios no reconoce transigencias con el mal, ya cuando hay raciocinio, ¿ok? Ni en el hogar ni en la escuela se debe tolerar la desobediencia. Ningún padre ni maestro que desee sinceramente el bienestar de los que están a su cuidado transigirá con la voluntad terca que desafíe a la autoridad o que recurra el subterfugio o la evasive con el fin de no obedecer. No es el amor, sino el sentimentalismo el que se complace con el mal. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Si nos gana el sentimiento o nuestras emociones, ya perdimos el control, ¿ok? Trata de obtener obediencia por medio de ruegos, sobornos y finalmente acepta alguna sustitución en vez de lo que se exigía. Y es lo que les estaba diciendo, que nosotros a veces sobornamos a nuestros hijos para que ellos obedezcan. Y eso no es muy eficiente, que digamos. Hay una parte en el libro del hogar cristiano que habla acerca de los premios. No sé si lo han leído, ¿no? Habla acerca de los premios. No recuerdo qué capítulo es, pero tenemos que tener mucho cuidado con los premios y con eso, porque se puede convertir en un soborno. ¿Y qué pasa cuando ya no está el premio y cuando ya no está el soborno? ¿Qué nos queda? ¿No? ¿Verdad? Y algo muy importante, evitar la censura, que es lo que les decía anteriormente, la censura. ¿Qué es censurar? ¿Alguien tiene una idea?
Hermana Blanca. Creo acá la censura es algo cuando se prohíbe sin ninguna explicación. Solamente es que no y no, por ejemplo, ¿no? Está censurado, que hay algo que está prohibido y no se explica el por qué. Muy bien. Hermana Yadira. Hola, buenas noches. A ver, yo no sé si estoy mal, pero censurar es una forma de un regaño fuerte, un regaño que hiera los sentimientos o la dignidad del niño o el estudiante. Muy bien, muy correcto los dos. Vamos a ver entonces en qué contexto la hermana G de Güell nos está hablando de la censura. El niño a quien se censura frecuentemente o se critica, en otras palabras, frecuentemente por alguna falta especial o lo juzgas. Frecuentemente por alguna falta especial la llega a considerar como peculiaridad suya, algo contra lo cual es en vano luchar. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Pues va a tratar y tratar y tratar y va a llegar el tiempo en que no alcanzó las expectativas de la madre y se va a dar por vencido. Así se da origen al desaliento y a la desesperación que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfarronería. Nuestros hijos después pues se comportan diferente, ya no les llama la atención, a veces se burlan de lo que lo que decimos, porque ellos ya fueron criticados tan frecuentemente, juzgados en todo, que ya no le encuentran valor o ya no tratan de seguir haciendo las cosas en el hogar o en la escuela. Eso pasa mucho en la escuela principalmente. Los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Si se trata airadamente a un niño o joven, solo se provocará su resentimiento. Cuando un padre o un maestro se impacienta, y eso ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Y corre peligro de hablar imprudentemente, es mejor que guarde silencio. En este hay un poder maravilloso. Entonces, podemos hacer mucho daño a nuestros hijos o a nuestros estudiantes si nosotros no nos dominamos. Queremos que ellos se dominen, entonces hay que dominarnos a nosotros mismos. Recordemos que el mundo es un campo de batalla. Esa es la realidad. Todo padre y maestro debe atesorar los atributos de aquel que hace suya la causa de los afligidos, dolientes y tentados. Tiene que ser paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Jesús nos trata mucho mejor que de lo que merecemos, y así como nos ha tratado, nosotros hemos de tratar a los demás. No se justifica el proceder de ningún padre o maestro a menos que sea semejante al que seguiría el Salvador en circunstancias semejantes. Entonces, cuando vamos a tratar con nuestros hijos, nos vamos a enojar, nos sacan la paciencia o la impaciencia, pensemos, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús? Se les ha de enseñar que este mundo no es un desfile, sino un campo de batalla. Se invita a todos a soportar las dificultades como buenos soldados. Entonces, nosotros tenemos que presentarles también por medio de la paciencia, la obediencia, la templanza, que ellos van a enfrentar a un mundo donde el mundo no es perfecto, hay una batalla. Entonces, todo lo que están aprendiendo en el hogar con nosotros les va a ayudar y les va a dar las herramientas para vencer esa batalla en el futuro. Eso fue lo que le pasó a Daniel, le pasó a José, le pasó al mismo Jesús, ¿verdad? ¿Vinieron a un mundo perfecto? No, tuvieron que lidiar con las batallas de su tiempo, pero tenían un carácter tan firme y tan bien desarrollado que pudieron lograrlo. Así que es nuestro trabajo ahora en día. Muy bien, hermanos, pues hemos terminado el principio número 9. El próximo jueves vamos a tener nuestro principio número 10 y después del principio número 10 vamos a los que quieran y hayan estado con nosotros, algunos quizá 1 o 2 personas que quieran dar algunas pequeñas palabras de lo que aprendieron, están bienvenidas. Así que para la próxima semana
vamos a ver el capítulo número 35, que es el último que nos habla de la educación superior prácticamente. ¿Ok? Es el capítulo 35, ya hemos terminado el libro de la educación. Así que los que estuvieron con nosotros de un principio, felicidades porque ya han terminado el libro. Y para los que ya hemos leído, ya con esta vez ya creo que son 4, que lo leo, 4. Y cada vez que lo leo, siempre encuentro cosas nuevas o son más relevantes dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Así que vamos a terminar con una oración. Y de paso les anuncio que el domingo tenemos nuestra clase de día para aquellos que estén interesados en la enseñanza en casa para principiantes. Nada más son 2 horas y sesión de preguntas y respuestas. Es solamente un día para aquellos que estén interesados. Así que del grupo donde estamos, no sé cómo tuvieron este enlace, pero en el centro de formación, ahí vamos a poner el enlace. Ok, vamos a orar para terminar. Inclinamos nuestro rostro. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tus bendiciones. Pedimos ahora que vamos a descansar, nos des fortaleza y también nos des tranquilidad y podamos pensar en toda la gran bendición que tú nos has dado por ser padres. Ayúdanos a dirigirnos, educarnos, capacitarnos para poder ayudarlos y llevarlos a tus pies. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches a todos, que descansen. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede levantar su mano y si no, pueden ir saliendo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludos desde Argentina. Buenas noches, ya es bien tarde allá. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nos vemos el Buenas domingo, Dios. noches. Dios les bendiga. Hermana Yadira. Sí, Tania, perdón. El curso que vas a dar el domingo, ¿puedo participar? Claro, claro. Ok. Sí, porque Aunque, siempre hay información nueva, siempre hay cosas que van. aunque es el que hago cada año, es el que hago cada año de homeschooling general, pero sí, sí. Ok, gracias. Nada. ¿Alguien más? Gracias, hermana, hasta mañana. De nada, hasta mañana, descansen. Bendiciones. Bye. Bye, feliz noche. Feliz noche.